Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Brian Javier Alemán Ávila. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México, Campus Online. El siguiente video forma parte de la materia de composición de video digital impartida por el profesor César Nicolás Acosta Orozco. El tema que abordaremos hoy parte del tema de la narración audiovisual, conocido como proceso de la narración, el cual se desglosa en 8 conceptos primordiales para su elaboración: idea, storyline, estructura, sinopsis, tratamiento y guión. Y daremos comienzo con el primer concepto, la idea. La idea es lo más importante en el proceso de creación, ya que se considera que es la expresión mínima de ese concepto mental que alumbra el origen de la historia e informa y da unidad a su contenido. Una vez que se tiene la idea clara que se ha sabido verbalizar, se prosigue la realización del storyline, que consiste en contar una historia en un mínimo de 6 líneas que contienen lo esencial de la historia. En el proceso de creación siempre hay que hacer dos tipos de estructura, la narrativa y la dramática. La estructura narrativa es la organización interna de los acontecimientos del relato, es decir, cómo el espectador va a ir viendo los acontecimientos que se han representado, y de ahí salen los siguientes tipos. La estructura lineal es aquella que sigue linealmente el desarrollo cronológico de la historia y de los acontecimientos que quedan agrupados en torno a los bloques narrativos principales. Y un ejemplo de ello es la famosa serie de televisión Dragon Ball. La estructura lineal intercalada es aquella que sigue el desarrollo de la historia, pero está cortada por secuencias que de alguna manera se alejan del plano de la realidad sobre el que se desarrolla el asunto principal. Y un ejemplo de esta estructura es la popular película Vaseline. La estructura in media res o flashback es cuando a un momento determinado hay un salto en el tiempo. Se inicia una narración con los acontecimientos de acción para recuperar después los anteriores por medio del flashback. Y un ejemplo de esta estructura es la serie de televisión estadounidense conocida como Lost. La estructura paralela es aquella que en su interior se cuentan distintas historias que no tienen nada que ver entre ellas. Y un ejemplo de esta estructura es la película Dos vidas en un instante. La estructura inclusiva es aquella en donde se cuentan distintas historias que incluyen a otras. Todo el audiovisual está desarrollado por un narrador que va organizando la historia, que a su vez incluye otras historias, y un ejemplo de esta estructura sería el largometraje Amores Perros. La estructura de contrapunto son aquellas historias que se cuentan paralelamente, pero al final concluyen. Varias historias confluyen en un mismo hilo narrativo. Un ejemplo de esta estructura es la serie de Netflix Sense8. Ahora se abarca la estructura dramática, la cual su propósito tiene la función narrativa de ir graduando y acomodando la participación y la atención emocional del espectador a las exigencias de sus 3 etapas básicas: el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento está conformado por los 10 primeros minutos de la película. Un planteamiento incluye la presentación de los personajes en un contexto determinado, el suceso determinante o el plot point, el primer punto de su inflexión y la línea de acción que se genera la trama principal y las subtramas. El nudo lo conforman los 40 primeros minutos de la película, el nudo que incluye el personaje intentando conseguir su objetivo, el conflicto. Después del conflicto se genera el segundo punto de inflexión y todo el argumento entra en una crisis, un momento de tensión denominado clímax narrativo. El desenlace lo conforman los 10 últimos minutos de la película, donde se resuelve la historia, y no solo se resuelve la historia, sino que se resuelven todas las tramas. A eso se le llama conclusión de la trama. A continuación se hablará de la sinopsis, la cual se presenta cuando ya sabemos muy bien nuestra estructura narrativa y dramática. Se requiere un ejercicio de resumen de nuestra estructura dramática en 2 o 3 páginas. Y un ejemplo de este elemento narrativo es la sinopsis de la película Próxima Salida. Como siguiente punto, la etapa de tratamiento consiste en hacer un desarrollo literario de todas las situaciones de cada una de las escenas, y entre sus principales características destacan la acotación del escenario donde transcurre la historia de los personajes y sus relaciones, la descripción de la acción, el que no es necesario establecer los diálogos definitivos, y sus principales preguntas son: ¿qué pasa?, ¿cómo pasa? Y ¿a quién le pasa?
Por último, contemplaremos lo que es el guión, el cual se divide en dos tipos, literario y técnico. El guión literario es la narración completa de las acciones protagonizadas por los personajes en un tiempo y espacio definidos, con la inclusión de diálogos, referencias a los demás elementos visuales y sonoros. Y el guión técnico es el conjunto de especificaciones técnicas que permite a los profesionales tomar decisiones concretas en orden a la producción y realización que convierte el texto literario en texto narrativo audiovisual. Muchas gracias por su atención.